Voy a definirles unas propiedades importantes que sirven para resolver ecuaciones y también inecuaciones. La de ecuaciones en realidad ya la vimos. Vimos que el producto de dos números era igual a 0 si y solo si alguno de los factores es 0, es decir, si solo si a es igual a 0 o bien b es igual a 0. ¿Sí? Pero ahora vamos a, de alguna manera, conectar esta propiedad, o algo parecido en realidad a esta propiedad, con inecuaciones. Queremos ahora, digo inecuaciones porque fíjense que aparece el signo mayor y el menor. ¿Sí? Queremos ahora que el producto de dos números nos dé mayor a 0. Y habíamos visto que un número era mayor a 0 si estaba a la derecha del 0, es decir, si era positivo. ¿Sí? Eso quería decir mayor a 0. Entonces, ¿cuándo el producto de dos números da mayor a 0? O lo que es lo mismo, ¿cuándo el producto de dos números es positivo? Eso ocurre si, solo si, los números, es decir, los factores, tienen signos iguales. Y por lo tanto, hay dos posibilidades de que el producto de dos factores tengan signos iguales. Una de las opciones es que ambos factores sean positivos. Si ambos factores son positivos, su producto va a dar positivo, es decir, mayor a 0. O bien, la segunda posibilidad es que ambos factores sean negativos. Si ambos factores son negativos, su producto da positivo y por lo tanto da mayor a 0. ¿Qué ocurre en el caso de el producto si queremos que sea negativo? Porque menor a 0 quiere decir negativo. Sería estar en esta zona, o sea que el producto nos devuelva un número a la izquierda del 0, ¿sí? En la zona negativa. Para que un producto dé menor a 0 o lo que es lo mismo, negativo, también hay dos posibilidades, podríamos llamarlas también caso A y caso B, pero ahora las posibilidades son que los factores de este producto, en vez de tener signos iguales, tengan signos distintos. Y las dos posibilidades, ¿cuáles son? Que uno tenga signo positivo y el otro negativo, o bien que uno tenga signo negativo y el otro positivo. La realidad es que esto no solo vale para productos de factores, sino que también se puede aplicar a cocientes. Si uno tiene un cociente con un numerador y un denominador y quiere que ese cociente sea positivo, corresponde a las mismas opciones, porque para que un cociente sea positivo, numerador y denominador tendrán que tener signos iguales, ya sean numerador positivo y denominador positivo, o bien numerador negativo y denominador negativo, ¿sí? Y en el caso de un cociente, si se quiere que sea menor que 0, también hay dos posibilidades. Para que un cociente sea menor que 0, es decir, negativo, las posibilidades también son que tengan el numerador y el denominador signos distintos, es decir, numerador positivo y denominador negativo, o bien numerador negativo y denominador positivo, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer, tanto en el caso del producto como en el cociente, si esa expresión, esa inecuación, está comparada con mayor a 0 o bien con menor a 0, porque en función de eso será la regla de signos que se utiliza. Repito, si quiero que un producto de dos factores o bien un cociente sea mayor a 0, es decir, dé como resultado un número positivo, las partes intervinientes en ese producto de dos factores o bien en ese cociente tienen que tener signos iguales, más por más o menos por menos. Y en el caso en que quiera que un producto o bien un cociente sea menor a 0, es decir, negativo, las partes intervinientes en ese producto
o bien en ese cociente tienen que tener signos distintos, uno positivo y el otro negativo, o bien uno negativo y el otro positivo. Ahora, esto que yo estoy escribiendo bajo este simbolismo para comprender en forma muy sencilla el tema de la regla de los signos asociadas a estas inecuaciones, en realidad hay que desarrollarlo un poco más. Si yo quisiera escribir esto con un poco más de formalismo, tendría que escribirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, para que un producto de dos factores sea mayor a 0, si es esta o esta otra la regla de signos asociada para que eso ocurra, ¿qué tendría que escribir? Este más está asociado a lo que está antes del por, si me concentro, por ejemplo, en el producto. Entonces tendré que pedirle a lo que está antes del por que sea positivo por este más. Y simultáneamente lo que está después del por, es decir, b, el otro factor, también tendrá que ser positivo. ¿Es esta la única posibilidad? No, esta es la posibilidad asociada a este caso. Pero o bien puedo plantear la otra. Este menos está asociado al primer factor e implica que sea, como dice menos, negativo, y simultáneamente el otro menos está asociado al segundo factor e implica también que sea negativo. Decir esto es exactamente lo mismo que decir esto otro. Acá está escrito con simbolismo matemático y esto simplemente es una ayuda a memoria para recordar qué regla de signos tengo que usar para esta o esta inecuación. Fíjense que esta escritura vale tanto en el caso del producto como en el caso del cociente. En el caso del producto, A y B son los dos factores y en el caso del cociente, A y B son numerador y denominador, ¿sí? Algo importante, muy importante en la escritura que utilicé es el tema de los conectivos lógicos. Fíjense que puse una I, otra I por acá y otra O en el medio, que no pueden faltar. ¿Por qué? Esta I y lo mismo esta otra quieren decir lo siguiente. Para que se dé el caso más por más, se tiene que cumplir esto y simultáneamente esto otro. Las dos cosas a la vez para asegurar que ambas partes sean positivas y su producto de mayor a 0. Exactamente lo mismo acá. Para que se dé el caso menos por menos y el producto en consecuencia, o bien el cociente, de positivo, tiene que cumplirse que una de las partes del producto sea negativo y simultáneamente la otra para asegurarnos que se cumpla esta regla de signos y el producto de positivo. Y la O, ¿a qué se refiere? Que puede pasar esta posibilidad o bien esta otra. Ambos me van a servir. Todo lo que esto aporte como solución va a ser parte de la solución final, o bien todo lo que esto aporte como solución va a ser parte de la solución final. Claramente estos conectivos I y O van a estar asociados a luego buscar uniones e intersecciones, ¿sí? Bueno, de la misma manera, en el caso en que se quiera que el producto o el cociente sea menor a 0, es decir, negativo, teniendo en cuenta que las posibilidades de las reglas de signos son signos distintos, puedo escribirlo también bajo esta simbología. El primer más se refiere a que A sea, como dice más, mayor a 0. Y simultáneamente el segundo, el menos, el B, tiene que ser, como dice menos, menor a 0. ¿Es esta la única posibilidad? No. Me sirve esto o también que A sea menor a 0 por este menos y B sea mayor a 0 por este más, ¿sí? Las mismas aclaraciones respecto a los conectivos lógicos. Las I van a implicar que se cumplan ambas condiciones a la vez y la O va a implicar que me va a servir todo lo que esto aporte como solución o, es decir, también todo lo que esto aporte como solución, ¿sí?